Ríete conmigo, ríete de mí. A la edad de 18 años, completé mis estudios en la escuela secundaria, pero en el último año. Como la mayor parte de los muchachos de mi edad, fui abandonando los estudios por el baile, las salidas nocturnas y pasarlo bien. Conseguí empleo con una compañía telegráfica muy conocida. Ese trabajo duró como un año, porque yo me consideraba demasiado inteligente para un trabajo que solo pagaba 7 pesos a la semana. Eso no me daba lo suficiente para hacer lo que me complacía, como sacar a pasear a las muchachas y otros gustos. No estaba nada contento con mi mísero salario. Ahora bien, en aquella época yo era un violinista muy bueno y me ofrecieron trabajo en algunas orquestas de renombre, pero mis padres se oponían a que yo fuera un músico profesional, a pesar de que me había pasado el último año de la escuela secundaria mayormente tocando en bailes y presentando danzas en la mayoría de las actividades de la fraternidad. Desde luego que ahora no me conformaba de ninguna manera con mi salario de $7 a la semana. Una noche sucedió que me topé en el metro con un muchacho vecino mío. A propósito, leí en el periódico que este mismo muchacho murió hace 4 días, quien me contó que trabajaba de presentador en un reconocido restaurante y cabaret, y que ganaba 14 pesos a la semana de salario, y 50 pesos en propinas. Bueno, imagínense que le paguen a uno por bailar con desenfadadas muchachas de la noche y ganarse todo ese dinero, mientras que yo trabajaba por solo 7 pesos a la semana. Al día siguiente, me fui derechito a Broadway y jamás regresé a mi antiguo trabajo. Ese fue el principio de un largo periodo de una vida de altos vuelos, según la conceptuaba entonces, solo para darme cuenta a los 41 años de que era todo lo contrario. Trabajé en aquel restaurante hasta que cumplí 21 años, y entonces entramos en la Gran Guerra. Yo ingresé en la Marina. Eso complació al dueño de mi cabaret hasta el punto que me ofreció un buen salario cuando cumpliera con mi servicio militar. El día que me presenté en su negocio tras mi baja de la Marina, me dijo lo siguiente: de ahora en adelante, tú eres mi administrador. Pues, como podrán imaginarse, esto me cayó muy bien, y de ahí en adelante andaba con los humos subidos a la cabeza. Pues bien, durante todo ese tiempo yo me fui aficionando cada vez más a la bebida, aunque no tenía la costumbre de tomar, ni ningún deseo vehemente. En otras palabras, si tenía una cita con una muchacha y quería tomarme un trago con ella, lo hacía; de lo contrario, no pensaba en la bebida para nada. Después de 6 meses, me di cuenta de que yo era demasiado hábil para este trabajo, y el dueño de un restaurante competidor, con una cadena de los mejores y más conocidos clubes nocturnos, me ofreció un mejor puesto, que yo acepté. Esa vida nocturna empezó a hacer mella en mí, y dada la crisis de entonces en ese tipo de establecimientos, opté por solicitar trabajo con un maestro de ballet muy conocido que preparaba a muchos coros para los espectáculos de Broadway. Yo era el asistente de este señor, y de verdad que tenía que trabajar bien duro por lo poco que me pagaba, a veces hasta 12 o más horas al día. Sin embargo, aprendí y gané el prestigio que el puesto conllevaba, y eso era precisamente lo que yo andaba buscando. Esa fue una ocasión en que mi trabajo interfirió con la bebida. Pero lo perdí una noche en que estaba bebiendo mucho. Cierta actriz muy famosa le preguntó al profesor X, mi jefe, si a mí me interesaría firmar un contrato de 80 semanas para hacer una gira de vodevil. Parecía que yo podría servirle acompañándola en su espectáculo. Bueno, una mujer muy buena. La señorita J, quien era la oficinista y la pianista de la jefa, oyó la conversación por casualidad y les dijo a los dos, al señor X y a la señorita Z, que yo no tendría interés en el trabajo. Cuando escuché eso salí y bebí lo suficiente como para causar bastantes problemas, dándole una bofetada a la señorita James y montando todo un espectáculo de borracho en el estudio. Eso le puso fin a mi vida de altos vuelos entre los reflectores. Solo tenía 24 años y volví a casa para asentarme. De hecho, no tenía otra opción. Estaba quebrado, tanto económica como espiritualmente. Como había sido un operador de radio en la Marina, me interesé en la radio aficionada. Conseguí una licencia federal e hice una radio de transmisión, y a menudo me quedaba despierto medianoche tratando de llegar a todo el país. En esa época la radiodifusión estaba en pañales, así que empecé a hacer pequeños aparatos de recepción para mis amigos y vecinos. Por fin, creció mi negocio y abrí una tienda, y luego 2 más,
con 11 personas trabajando para mí. Fue entonces cuando el viejo alcohol mostró sus fuerzas ocultas. Me enteré de que para tener un negocio que pagara bien tenía que hacer amistades, no como las que conocía, sino gente normal, cuerda y muy trabajadora. Y para hacer eso, no debía tomar, pero descubrí que no podía parar. Jamás olvidaré el momento en que me di cuenta de eso. Todos los sábados mi esposa y yo íbamos a algún bar. Yo me llevaba una botella de vino, ginebra o algún otro licor, y nos pasábamos la noche bailando, tomando, etc. De eso hace 14 años. Yo prácticamente era un pionero en el negocio de los aparatos de radio, y sería debido a eso que la gente me toleraba tal como lo hacían. Sin embargo, al cabo de 3 años había perdido las 2 tiendas. No diré que se debió por completo a la bebida, pero si por lo menos hubiese estado bien física y mentalmente yo podría haber seguido adelante y mantener en marcha un pequeño negocio. Pues bien, desde ese tiempo hasta hace más o menos un año, me la pasé de un trabajo a otro. Vendía cepillos, conseguí algunos trabajitos, por ejemplo, pintando casas, y finalmente encontré un empleo fijo como subgerente de servicio en una empresa de pianos muy conocida. Entonces se dio el gran colapso financiero de 1929. Y esta empresa en particular cerró su departamento de radio. Trabajé 2 años para uno de mis antiguos competidores, que era dueño de una tienda de radios. Toleró mi bebida hasta que yo caí en tal deterioro físico que me vi obligado a abandonar el trabajo. Durante todo ese tiempo, las cosas en casa iban de mal en peor. Toda la familia achacaba mi fracaso al asunto del alcoholismo, así que las peleas de siempre empezaban en el instante en que ponía pie en casa. Por supuesto, esto me llevaba a salir de la casa y beber aún más. Si no tenía dinero, lo tomaba prestado, mendigaba. Y hasta robaba lo suficiente para comprar una botella. Por suerte, mi esposa entró en unos negocios, lo que fue nuestra única salvación. Para aquel entonces nuestro hijo pequeño tenía solo 6 años, y como necesitábamos a alguien que lo cuidara durante el día nos fuimos a vivir con mi familia. Ahí sí fue que empezaron los problemas, porque yo no solo tenía que enfrentarme a mi esposa todas las noches, sino que también tenía que responder ante 3 de los mayores de la familia. Mi esposa hizo todo lo que pudo por mí. Primero, se puso en contacto con un psiquiatra muy conocido, y yo fui a verlo sin falta durante unos pocos meses. Este médico en particular era una persona tan nerviosa que me dio la impresión de que sufría del baile de San Vito, y yo pensé en serio que él estaba más necesitado de algún tipo de tratamiento que yo. El doctor me aconsejó que me hospitalizara por un periodo de 3 meses. A 1 año, bueno, pues todo eso no era para mí. Para empezar, yo tenía la idea de que mi mujer quería encerrarme en una institución del Estado donde quizás yo estaría atrapado el resto de la vida. Segundo, de tener que internarme en algún lugar, yo quería ir a una institución privada, cosa que en términos económicos estaba muy fuera de nuestro alcance. En tercer lugar, yo sabía que aquello no sería ninguna cura, porque razonaba que sería como poner el dulce fuera del alcance de un niño pequeño. En el momento que yo saliera libre volvería a ser el alcohólico de siempre. Descubrí luego que en ese único aspecto, al menos, yo tenía toda la razón. Lo que yo pensaba y lo que quería entonces era no querer tomarme un trago. Esta frase fue un eslabón muy importante en mi historia. Sabía que solo yo podría dar el paso, pero ¿cómo? Bueno, esa era la pregunta fundamental. El punto siempre era que cuando bebía, todo el tiempo quería abstenerme de hacerlo, pero no querer por sí solo no es suficiente. En el momento que me entraban las ganas de tomarme el trago, no quería en absoluto hacerlo, pero parecía que tenía que tomármelo. Si pueden entender lo que quiero decir, yo quería no querer ese trago. ¿Estoy loco o se me entiende? Volviendo al doctor. En todo caso, aquellas bici lo que hicieron fue ponerme peor, y lo peor de todo fue que todos me decían que el problema era que yo quería beber, así de sencillo. Después de ver a más de 6 u 8 médicos, algunos de mis propios amigos le aconsejaron a mi esposa que hiciera sus planes para el futuro sola, ya que yo era un caso perdido, sin agallas ni voluntad, y que iría a parar en la cuneta. Así fue que yo, siendo un hombre de tanto talento,
violinista, ingeniero de radiocomunicaciones, maestro de ballet, me vi en ese momento reducido a convertirme en peluquero, agregándole un oficio más a la lista. ¿Lo pueden creer? Yo sabía que tenía que haber alguna forma de salir de todo ese embrollo. Todo el mundo me decía que dejara de beber, pero nadie me podía decir cómo hacerlo, hasta que me encontré con un amigo, y ese sí que demostró ser un verdadero amigo. Es algo que siempre me había faltado hasta este último año. Una mañana, después de una de mis locuras, mi esposa me informó de que yo la iba a acompañar a un hospital público o de lo contrario empacaría sus pertenencias y se iría con nuestro hijo. Mi padre, un médico con 40 años de experiencia, me internó en un hospital privado de Nueva York. Pasé 10 días allí y me pusieron en buen estado físico y, sobre todo, me pusieron en el camino de la recuperación y la felicidad. Lo primero que me preguntó mi amigo fue si realmente quería dejar de beber, y, de ser así, si haría cualquier cosa para lograrlo. Yo sabía que solo me quedaba una cosa por hacer si quería sobrevivir y no acabar en el manicomio, donde, como bien sabía, iría a parar al fin. Me decidí por dar el paso y él respondió, bien. Continuó explicándome los sencillos pasos que tenía que dar. Después de pasar 1 o 2 horas conmigo ese día, volvió a los 2 días y me habló en detalle sobre el tema. Me explicó que él había estado internado en el mismo hospital por padecer del mismo mal que yo, y que, después de tomar aquellas medidas al recibir el alta del hospital, no había vuelto a probar un trago en 3 años, y que, además, había unas 60 personas más que habían tenido la misma experiencia. Todos esos hombres, acompañados por sus esposas, se reunían los domingos por la noche, y todo el mundo pasaba un rato muy agradable. Al conocer a toda esa gente, me causó cierta sorpresa descubrir un grupo tan interesante, sociable y amigable. Mostraban más interés en mí que todos mis antiguos amigos de la fraternidad o los socios de Broadway que había conocido. No había que pagar cuotas ni ningún tipo de gasto. Yo los acompañé unas 14 semanas, siguiendo sus ideas en parte, pero la tarde de un buen día pensé que no pasaría nada si me tomaba tan solo un par de tragos. Me dije a mí mismo, ahora que tengo esto bajo control, puedo ser un bebedor moderado. Ahí fue que cometí un error fatal. Después de todo por lo que había pasado, una vez más volví a pensar que podía manejar la situación, solo para descubrir al cabo de una semana que había caído en lo mismo de siempre. Volví a repetir todo eso otra vez de nuevo a la siguiente semana. Al final me hallé de vuelta en el hospital, aunque fui bajo protesta. Mi mujer había esperado tomarse unas vacaciones de 2 semanas en el campo conmigo, en cambio, tuvo que emplear el dinero en los gastos de mi internación. Durante toda la semana que pasé allí, le guardé rencor por haberlo hecho. El desenlace fue que a los 3 días de que me dieran de alta del hospital yo me emborraché y ella me dejó por 2 semanas. Durante ese lapso, yo bebí en exceso, no solo molesto por su ausencia sino además totalmente perdido en cuanto a cómo podría volver a valerme por mí mismo y una vez más empezar de nuevo. No quedaba la menor duda, había algo en esos sencillos pasos que yo no había cumplido. Así fue que, como pude, con mucho cuidado, revisé cada día desde mi primer trago al final de las 14 semanas en que estuve sobrio. Hallé que me había descuidado abandonando bastantes de los pasos más importantes que debía dar para mantenerme sobrio. Ahora sí que me encontraba por el suelo, con vergüenza de verme cara a cara con mis nuevos amigos, mi propia familia dándome por perdido, y todo el mundo diciendo, ¿verdad que el sistema no funcionó? Ese último comentario fue demasiado para mí. ¿Por qué iba a perjudicarse por ayudarme aquella fraternidad de gente tan trabajadora? El sistema había funcionado para ellos. De hecho, nadie que lo haya seguido fielmente ha fracasado. Una mañana después de pasar toda la noche preocupado por lo que podría hacer para enderezarme, fui a mi cuarto para estar solo, tomé la Biblia en las manos, y le pedí a él, el Poder Supremo, que me ayudara a abrirla por la página que me conviniera leer, y luego me puse a leer, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y con eso me bastó. Empecé a entender. Esas eran las palabras de Pablo, un gran maestro. ¿Y qué si había cometido un desliz?
Ahora yo podía comprender. Desde ese día en adelante he dedicado tiempo todos los días a leer la palabra de Dios y dejar que sea Él quien me cuide, y lo sigo y seguiré haciendo. ¿Quién soy yo para tratar de gobernarme a mí mismo o gobernar a cualquier otra persona?